Bueno, vamos a conversar a esta hora con el exministro de Economía y Finanzas, David Tuesta. Señor Tuesta, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Omar. Un gusto verte. Bueno, no, el gusto es todo nuestro y hablar un poco de las medidas que anunció ayer el ministro de Economía y Finanzas, el ministro de Trabajo. En principio había un pedido de los gremios, incluso de los gremios de la micro, de las empresas de microfinanzas, de las empresas, de las micro y pequeñas empresas, para dar facilidades en el pago de los préstamos que se habían solicitado, préstamos con garantía estatal, ¿no?, que tienen tasas de interés mucho más bajas. Finalmente se ha anunciado que les van a dar un periodo de gracia y que van a poder pagar esto hasta en 3 años. ¿Va a ser suficiente, señor Tuesta? Bueno, eso es algo que se va a tener que modular y monitorear en cada momento. Esta es una situación que experimentan prácticamente todos los países. ¿Se me escucha? Sí, a ver, sí lo escuchamos. Ya, perfecto. Esta es una situación que es un problema que están enfrentando todos los países, ¿no? Se ha tenido que dar este tipo de programas con garantías estatales, pero claro, nadie ha podido prever la magnitud de la crisis, es decir, el número de olas de contagio que se iban a presentar, los confinamientos que se iban a seguir extendiendo. Hoy mismo, por ejemplo, estamos en la segunda ola, en el caso peruano, no queda claro si va a haber una tercera. Entonces, con cada ola, con cada confinamiento, se van generando problemas y se van acumulando la pérdida y las situaciones complicadas de mayor cantidad de empresas, ¿no? Entonces, hoy se está valorando esta situación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas de hasta 3 años, como ha comentado usted, pero imagínense que se vuelva a producir otra ola de contagios y confinamientos, probablemente se tenga que volver a monitorear. Esto es algo que se tiene que afrontar, pero hubiera sido peor no llevar a cabo este tipo de medidas, Sí, claro. ¿no? Por ello es importante mantenerlas, buscar la forma de que continúen pagando, pero sabiendo que va a presentarse situaciones en las cuales estas deudas no se van a lograr recuperar. Ahora, y para que la gente lo entienda claramente, esto es para los créditos que se pidieron bajo el programa Reactiva Perú, ¿no?, de estos cerca de 60.000 millones de soles y aparte el FAE MIPE. Sin embargo, el sistema en general ha prestado mucho, las entidades del sistema financiero. ¿Tenemos o ve en el corto plazo un riesgo de incremento de morosidad, ve un riesgo del no pago de deudas, ve en el corto plazo problemas ya en el sistema financiero debido a que las empresas no puedan cumplir con sus obligaciones? Mira, el riesgo yo creo que es creciente. Todavía yo creo que se encuentra bajo control, ¿de acuerdo? Gracias justamente a los programas que se han dado vía reactiva. Por el lado de los préstamos directamente otorgados por los bancos, han venido siendo bastante cuidadosos con su cartera, considerando las circunstancias en las que se presentaba y que existía estos créditos para circunstancias complicadas como son los de Reactiva y el FAE. Pero obviamente, ¿no?, si las situaciones continúan deteriorándose hacia adelante, seguramente que vamos a ir observando mayores deterioros, pero gracias a Dios, digamos, el sistema financiero peruano es uno de los más solventes previo a la crisis, uno de los más sólidos, y en principio tiene las capacidades para poder enfrentar situaciones más complejas. A ver, creemos que en el 2021 vamos a salir finalmente de esto, hacia finales o principios del próximo año. Entonces, hay que esperar que se tengan los suficientes colchones para afrontarlo. Es decir, si ya nos enfrentamos a una situación todo el 2022, la situación y el diagnóstico sería completamente distinto. Sí, claro. Sin embargo, y la expectativa es una recuperación, al menos para este año. El ministro de Economía hablaba de un 10% de salto para el 2021. Pero ¿cuándo lo vamos a ver o cuándo vamos a ver, señor Tuesta, la recuperación en el mercado laboral, en el trabajo? Porque vemos todavía, según la data del INEI, un mercado laboral muy frío. Y sobre todo, cuando vemos la data de ingresos, ¿no?, de la plata que tiene la gente en el bolsillo, lamentablemente esto todavía pues, es muy deprimente, ¿no? La masa salarial, que es la que se mide, ha caído de manera dramática. Y entrando ya al análisis, ¿cómo ve la medida de empleo temporal que ha lanzado el gobierno? Mira, es una medida necesaria. El gobierno tiene que hacer por su parte todo lo que esté a su alcance para generar, aunque sea el mínimo
efecto. Y digo mínimo porque al final la generación de empleo contundente en el país se genera a partir de empleo generado por el sector privado, ¿no? Está muy bien, el gobierno tiene que hacer su parte por la parte de empleo temporal, pero el elemento más importante es tratar de reactivar los motores de la economía. Y ahí hay dos frentes que creo que se tiene que atracar en el corto plazo. El primero son tener claramente aquellos sectores que son motores de crecimiento y que actualmente están enganchados con el escenario mundial, Sí. minería, sectores como el agroexportador. Ahí esos sectores habría que cuidarlos muchísimo, ¿no? Tratar de solucionar cualquier tipo de fricción que limite justamente su potencial, porque estos sectores, si bien por sí mismos no son de manera directa grandes generadores de empleo, tampoco que lo sean poco, pero tienen un efecto inducido sobre el resto de sectores y permite generar demanda. Esa parte que mantenerlas encendidas. La otra parte, que es el tejido empresarial amplio, eso lamentablemente no va a lograr recuperar hasta que haya certidumbre. Y la certidumbre solo se va a alcanzar en tanto haya, en este escenario todavía en que no hay vacunas, por lo menos un escenario bueno de contingencia. Y mencioné diciendo que no haya vacunas, porque eso finalmente es el mejor plan y lamentablemente hasta el día de hoy no podemos equipararnos a países vecinos, por lo menos como Chile, que está avanzando de manera acelerada. Yo creo que eso ha sido uno de los principales errores que estamos arrastrando, pero que hasta que eso no solucionemos, el tema del empleo va a ser muy complicado, más aún, como bien lo sabes tú, en campaña electoral, ¿no? Y más el Exacto. Congreso con todos estos temas de retiros que estamos observando, ¿no? Exacto. Primero analicemos la campaña electoral, ¿no? Porque el tema de la pandemia pues ya es una bomba por sí sola muy fuerte. En un periodo electoral como este, ¿cuánta incertidumbre se genera viendo semana a semana o cada 2 semanas las encuestas? No sé cómo los inversores de afuera estén mirando este proceso electoral. No sé qué haya pasado, por ejemplo, con el riesgo país. Perú solía tener un riesgo país relativamente bajo si lo comparábamos con otros países de la región. Están muy preocupados, ¿no? Yo converso de manera, vamos, regular con inversionistas y no paran de preguntar respecto a los candidatos que empiezan a aparecer, a la situación electoral, cómo se está presentando sus programas, cada uno más preocupante que el otro, ninguno se salva, la verdad, ninguno de los candidatos, ¿no? Yo creo que están sometidos en un contexto populista bastante intenso. Y esto además juega con lo que viene haciendo el Congreso, por otro lado, ¿no? O sea, esta combinación de programas no bien enfocados de julio del 2021, más el escenario político actual, que es complicado, con una serie de medidas, cada una más populista que la otra, al final termina configurando un escenario de riesgo. Ya Moody's hace poco adelantó que está monitoreando de manera muy Sí. cercana cuál va a ser primero, las medidas que se están aprobando ahora con este Congreso y luego lo que eventualmente vayan a efectuar los candidatos, que vayan a ejercer el gobierno a partir de julio del 2021. Ya ha señalado que si no hay señales claras, se va a revisar incluso nuestras perspectivas de crecimiento y nuestras perspectivas respecto al grado de inversión que actualmente ostentamos, ¿no? Ahora, quizá de una forma, y no sé si tiene una relación, usted me lo dirá, el tipo de cambio, el dólar, el billetito verde, pues está en niveles históricamente altos. ¿Cuánto del factor local, cuánto del panorama electoral está influyendo en ese precio del dólar de 3.67, 3.674? Sí, básicamente es la turbulencia electoral, ¿no? Porque Perú tiene una cantidad de reservas importantes, el precio de los commodities, es decir, de las materias primas, de los minerales fundamentalmente, están en niveles bastante altos, o sea, hay dólares asegurados para el país. Esto que se conoce como los fundamentales señalarían que el nivel del dólar está muy por debajo de estos niveles que estamos Claro. observando ahora. Deberíamos esperar que eso en principio se normalice y que pues se tranquilice de alguna manera las expectativas de la población. Pero el problema real es el que tú manifestabas desde el inicio, ¿no?
no solamente las perspectivas de crecimiento para el 2021, sino qué esperemos después. O sea, si realmente vamos a tener fuerzas para crecer luego de este simple, digámoslo así, rebote estadístico, aritmético, sea 10%, las proyecciones del MEF de crecimiento este año, sea 7%, como señalan otros, eso no es nada, en principio, porque estamos partiendo de muy abajo, ¿no? Eso no va a generar más empleo. Más empleo solamente va a generar la inversión privada, y ahí es donde tiene que apuntar un buen programa de gobierno, en transmitir confianza. El primer elemento, solucionar y buscar rápidamente una contención de la situación sanitaria que enfrentamos, y en segundo lugar, hay que dar unos claros lineamientos de que se va a respetar la inversión privada de acá para adelante. Eso es clave. Si no, las perspectivas son muy negativas, ¿no? Ahora, haciendo un poquito de análisis global de lo que escuchamos en materia económica de los candidatos a la presidencia de la República, no sé cuál será su percepción, pero no escucho a ninguno que hable de justamente eso, de fomentar la inversión privada, entendiendo que es esta la que crea pues la mayor cantidad de empleo en el país, ¿no? Y buscar que se cree empleo formal. Lo que escuchamos en gran parte de los candidatos es que el Estado va a ser el que cree los puestos de trabajo, y escuchamos propuestas que hablan de entregar más dinero, más bonos, más gasto, más crédito como apoyo estatal. ¿Cuál es digamos, la visión que tiene de estos candidatos o de estas propuestas? Mire, si me baso en las propuestas, el pesimismo sería absoluto respecto a lo que significa las perspectivas de la economía peruana. Yo quiero confiar que se están guardando el plan real, ¿no? Para cuando asuman el mando el 28 de julio, ¿no? El plan hay que creerle ahora muy poco, porque claro, si todo se va a confiar en función a un cambio constitucional, si todo se va a depositar en el hecho en que el Estado va a solucionar y va a hacer maravillas a futuro, si todo, digamos, se va a enfocar, digamos, en bonos, en ayuda estatal, etcétera, pues estamos muertos realmente, porque eso no va a servir para dar un crecimiento sostenible en serio. Todo el mundo se guarda su mensaje respecto a qué hacer con minería. U otros, en todo caso, dicen lo más popular, ¿no? Digamos que es aquello que les va a captar mayor votos en función al colectivo al cual están dirigidos, ¿no? Entonces, nadie realmente habla de temas de fondo, como por ejemplo, cómo tenemos que incentivar y hacer que se muevan las infraestructuras, por ejemplo, ¿no? El país requiere inversión en infraestructura fuertemente. Nadie está diciendo un claro plan al respecto. Todos están muy callados porque en principio nadie quiere dar un pie en falso. Pero los pocos que se han animado a hablar realmente es lamentable, ¿no? El tema del Estado al parecer cruza de manera transversal a todas las propuestas de los candidatos, pero mal enfocado, porque el Perú efectivamente requiere un buen Estado, un Estado que funcione, pero no un Estado paquidérmico. Eso realmente nos hace mucho daño. Perfecto, señor Tuesta. Muchas gracias. Muy gentil por estas luces. David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas. Vamos a ver, pues vamos a ver. El Estado regalón es lo que escuchamos en la mayoría de propuestas de los candidatos a la presidencia de la República. Nos vamos a una pausa. No se vayan. Venimos para hablar de uno de los sectores también afectados por esta pandemia.